esta denuncia, que para mí es una bomba que va a revelar no solamente que hubo fraude en la primera y en la segunda vuelta. ¿En la primera también? Así es, por supuesto que sí, sino que también ha habido fraude en los últimos procesos electorales cuando se ha incluido a personas fallecidas en lo que es el padrón electoral, donde se consigna únicamente a personas como votantes activas, que quiere decir que únicamente pueden existir personas vivas, y para ello en la RENIEC... Personas vivas, personas mayores de edad y personas con nacionalidad vivas, peruana. Mayores de edad, sí, porque ahora ya se amplió el ámbito de denuncia que vamos a hacer, porque ahora ya no solamente cuestionamos la existencia de personas fallecidas hace muchos años y que siguen apareciendo como votantes activos, sino también que hay personas que han cancelado su nacionalidad hace muchos años, han renunciado a ella, han hecho el trámite, pero siguen apareciendo como votantes y han aparecido en este padrón electoral. Lo mismo con menores, ¿verdad? Así es. Hay un caso, por ejemplo, concreto que tenemos del año 2015, un fallecimiento del 2015, y no tiene multas, Beto, en la elección del 2016. ¿Lo cual significa? Que esta es una persona muerta a la que le han hecho votar. Es un difunto que cumple con su deber cívico siempre. Que siempre ha cumplido con su deber puntualmente. El 2016, luego cuando se hizo el referéndum, cuando se eligió a los congresistas el 2020, en la primera vuelta, bueno, que no falla nunca. Entonces, los muertos sí votaron, Beto. Y eso está probado y demostrado. De hecho, cuando nosotros lo denunciamos, salieron a decir que no, lo que pasa es que el padrón se cerró un año antes, entonces como hubo pandemia, hubo más muertos que de costumbre y por eso es que aparecen en el plan. Pero es falso, porque hay muertos de hace muchos años. Así es, Beto. Así es. Hay muertos de muchos más años y por eso es que nosotros denunciamos la existencia de una organización criminal enquistada en el sistema electoral. No puede haber fraude, Beto, a este nivel si es que no están comprometidos desde la RENIEC, desde el Jurado Nacional de Elecciones y desde la OMP. Justamente el señor Arturo Arriarán, en el reportaje de Claudia Toro, explicaba que algo de esa naturaleza no puede haberse hecho sino desde dentro de una gran organización. Un partido político no lo puede haber hecho. Ni tan solo, digamos, Vizcarra, al que le echamos la culpa de todo este complot para lograr impunidad en un próximo gobierno, ni él. Tienen que haber participado, y tal o cual lo hemos denunciado, integrantes de la RENIEC, del Jurado Nacional de Elecciones y de la OMP. Y la denuncia que he interpuesto el día domingo la voy a ampliar ahora contra Bernardo Pachas. Porque él ha sido jefe interino de la RENIEC. Y resulta que tanto Bernardo Pachas como Roberto Montenegro y Piero Corvetto estuvieron en la RENIEC cuando se hizo este padrón electoral. Y estas mismas Piero Corvetto de la OMP estuvo primero en RENIEC. Previamente estuvo en la RENIEC. Con Dina Boluarte, nada menos. Así es, con un cargo. Como una candidata a vicepresidente, es impresionante. Con un cargo de jefe de asesores que se encargaba del padrón electoral, Beto. En ese mismo instante también estaba Roberto Montenegro en el área de informática. Y también estaba Bernardo Pachas como jefe interino de la OMP. Han hecho un enroque, entonces. Han pasado ahora a OMP. Cuando ha llegado ese padrón zombie, ese padrón con un bolsón de fallecidos, ellos en la OMP eran, ¿no? Ahora Piero Corvetto, jefe de la OMP, Bernardo Pachas como el jefe de la parte operativa, el que organiza todas las elecciones, y Roberto Montenegro en el área de informática. Esta es una razón válida que crea una sospecha simple de la existencia de una presunta organización criminal. Incluso este fiscal que tiene ahora esta investigación va a tener una larga tarea porque ya conseguí los números telefónicos del señor Roberto Montenegro, Bernardo Pachas y Piero Corvetto, y se lo voy a presentar al fiscal para que les levante el secreto de las comunicaciones. Pero hay una persona más además, en esa lista, bueno, sí, que es alguien que muy probablemente esté en la cima de la pirámide, porque figuraba en las planillas del Jurado Nacional de Elecciones con un sueldo que ya quisiera tenerle una estrella en la tele, ¿no? 50.000 soles le pagan a ese señor. ¿Cómo se llama ese señor? El señor Fernando Tuesta es una persona contra la que también voy a tener que ampliar esta denuncia. ¿Por qué sospecha de Tuesta? ¿Por qué? Porque él ha participado, ha estado en la RENIEC en esta etapa. Hay muchas llamadas telefónicas que él ha hecho. La persona que me ha entregado todos estos números me ha dado cuenta de una serie de llamadas telefónicas. ¿Vas a solicitar el levantamiento del secreto de las comunicaciones? El secreto de las comunicaciones para ver llamadas entrantes, salientes y mensajes. Pero lo más importante para mí es ver el impacto de celdas, porque incluso cuando las personas no se comunican o no entra una sola llamada de teléfono o a tu teléfono, el impacto a las antenas operadoras dan cuenta si esas personas se reunieron, cuándo y con quiénes se pueden haber reunido en el tiempo.
hay suficientes razones para establecer que aquí hay la posibilidad de investigar una presunta organización criminal que ha operado en el tiempo, Beto. Y por varios motivos, ahora ya hay puntos concretos en los cuales se tiene que centrar esta investigación. Cuando revisamos nuestra historia reciente, Jenny, en las elecciones congresales del 2020 hubo un fenómeno electoral, el fenómeno del FREPAP. No, nadie podía creerlo, pasaron por debajo del radar, no estaban en ninguna encuesta y fueron una bancada mayoritaria, gigantesca. Los pescaditos la rompieron y luego desaparecieron. Lo mismo ha pasado con el Partido Morado. Y el Partido Morado, no me dejarás mentir, sacó a los dos congresistas más votados del país. Así es. Alberto de Belaúnde y Daniel Olivares, que ahora sale amonestando a Mávila Huertas. Bueno, esa votación, ¿no?, abrumadora, mayoritaria, podría haber sido un globo de ensayo para que en esta elección los morados se la llevaran en bandeja. Pero el factor Sagasti les malogró el papel. Cambió el ajedrez político, ¿correcto? Y la base de datos probablemente que tenía DNI, foto, código verificador, huella, fecha de emisión del DNI, seguramente tuvo que pasar a otras manos para hacer posible este fraude. Porque obviamente Sagasti había destruido toda posibilidad de que el Partido Morado pueda llegar. O sea, esta era para Guzmán y, sí, y se le quemó el pan en la puerta del horno. Esa es la sospecha que yo tengo, porque el que tiene la base de datos, recuerden, amigos, en todo el Perú hay alguien que tiene, lejos de las autoridades, una base de datos con el DNI, firma, foto, huella, código verificador y fecha de emisión del DNI de todos los peruanos. Ese que tiene esa base de datos, ese puede hacer el fraude en conjunto con estas personas que nosotros suponemos integran una organización. Me viene a la mente la figura de Dina Boluarte, funcionaria de RENIEC, que no existía en la política nacional y de pronto le dieron el puesto de vicepresidenta. ¿Qué mérito tuvo? Gran pregunta. ¿Qué pudo entregar ella? Aquí esta organización criminal operó, ¿ya?, según nuestra tesis, en la RENIEC. Si cae en la RENIEC, Beto, cae todo este proceso electoral, pero se va a saber lo que ocurrió en el pasado. Yo me pregunto, ¿qué tuvo en las manos Dina Boluarte para que le den nada más y nada menos el cargo de prácticamente ser presidenta del país? Ella es funcionaria de la RENIEC. En su cargo, ¿a qué tipo de información tuvo acceso? A todo, pues. A todo. ¿No te acuerdas que Vladimir Cerrón tenía 2 DNIs? Así es. ¿No te acuerdas que la mujer... La RENIEC es un carnaval. La esposa de Cerrón, Así en su es. DNI, que no sabemos si es cubana o peruana, porque seguramente todavía es cubana. Así es. En su DNI aparecía nombre de la madre, Vladimir Cerrón. Ese tipo de cosas hacen ver que la RENIEC es un carnaval. ¿Cómo es posible que no hayan registrado los muertos? Hubieron varios momentos para hacer la depuración, además de sus procedimientos. Los muertos están ahí como un bolsón para hacer fraude y para hacer aparecer al que no goza de la voluntad popular, al que no hizo campaña, con las votaciones más altas. Y esto se tiene que conocer, Beto. Por eso las marchas no pueden cesar. Las marchas tienen que enfocar hoy al Ministerio Público como una esperanza en este sistema de criminalidad organizada. Por eso es que Olivares sale tan desesperado a gritonear a Mávila en su propio programa y ella se queda calladita. Él está muy nervioso, ¿no?, con la RENIEC. Y ella calladita. Él está muy nervioso con la RENIEC. Baja. Está nervioso porque entonces cae todo. Cae todo, porque yo te pregunto, el señor de Belaúnde, mi colega, que venía de un congreso cerrado, que no hizo ningún mérito, nada bueno hizo en su gestión. El más votado del país. El más votado del país. Yo quisiera saber cuántos muertos pueden haber votado por el señor de Belaúnde, porque es inconsistente, insostenible que él haya sido el más votado. Y eso mismo ha ocurrido con otras personas que tienen privación de su libertad y salen los más votados. ¿Y quién ha sido el más votado en esta elección? El que sabía que iba a ser el más votado. ¿Quién ha sido? Martín Vizcarra. Pero claro. O sea, hay mucho que se va a revelar con esta denuncia. Por eso yo quiero saludar a la doctora Mirta Elena Medina Seminario y al doctor Chávez Cotrina, que son fiscales que no se casan con nadie, Beto. El mismo día o al día siguiente, yo interpuse esta denuncia el domingo a las 3. Ayer, el 21, el primer día, firmaron esta resolución, que pudieron haberse demorado un mes, un año, quién sabe, como lo hace Zoraida, ¿no? Pero ellos han cumplido todo lo que con su está en deber. juego, probablemente todavía hay fiscales probos. Hay fiscales, que no se dejan digitar. Y en criminalidad ¿no? organizada los hay, y muy valientes. Y yo espero que se revele todo esto. Mañana voy a presentar un escrito ya, otra vez, con un DNI concreto, y que demostramos que ha fallecido el 2015 y que no tiene multas el 2016, en el referéndum, en las elecciones congresales, no tiene multa. Es decir, es un muerto que sí votó. Es un muerto cumplido. Cumplido. Los muertos que cumplen con su deber cívico y siempre votan,
¿no? por el candidato que han preparado. Así es. Porque claro, en este caso, nuevamente, pasó debajo del radar, no figuraba en ninguna encuesta. Es exactamente la misma fórmula que los pescaditos en el 2020. Oh, sorpresa, ¿no? Tsunami, ¿no? Nadie lo ve venir. Y si seguro el Partido Morado hubiera gozado de la bendición del que tiene esta base de datos, obviamente estarían en este momento como el partido que lidera en esta segunda vuelta. Pero Sagasti los quemó. Como Sagasti los quemó, ya no se podía. Por eso las marchas, Beto, no pueden cesar. Las marchas, aún así al caballazo nos quieran imponer a Pedro Castillo, no deben cesar, porque investigaciones como esta ya están en curso. No hay manera en que archiven o no quieran investigar. Vamos a presentar a partir de mañana, día a día, un nombre concreto con DNI que demuestra que los muertos sí votaron.